Rashid, muchas gracias por ser partícipe de esta entrevista. Rashid es un reconocido presentador de nuestra prensa. Ha trabajado muchos años en lo que respecta al espectáculo como tal. Rashid, muchas gracias una vez más por ser parte de esta entrevista esta noche. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Para usted, Rashid, ¿cuál es la diferencia, la podríamos plantear así, entre prensa de espectáculos y farándula? Voy a contestar esta pregunta de esta manera. Nosotros tuvimos el programa Chispazos, ¿verdad? Que es un programa de entretenimiento que estuvo cerca de cuatro décadas en el aire, así es. Sí. Y recuerdo que en el programa nosotros, incluso antes de que yo esté, cuando yo era muy pequeño, el programa tenía su segmento de noticias del espectáculo, ¿sí me explico? Y se lo manejaba de una manera muy diferente a lo que luego la gente se empezó a acostumbrar con los programas modernos de farándula, ¿verdad? En base a eso pudiera ser de pronto una pequeña comparación, ¿verdad? Porque lo que se hacía en el programa era, digamos que trataba de ser un tanto formal, ¿verdad? Lo que se destacaba eran noticias que al público le interese de los artistas, ya sean cantantes, ya sean actores, ya sean, qué sé yo, pintores, escultores, ¿verdad? Entonces, la noticia era, ganó un premio, contrajo matrimonio, tuvo su hijo, se encuentra mejor de salud, cualquier tipo de noticia que lleve a edificar al artista, ¿verdad? Posteriormente, cuando ya empezó a ponerse de moda los programas de farándula modernos, ya lo que yo percibo, ¿no? Sin querer hablar mal de nada ni de nadie, pero ya se convertía en algo más como un show, de tal manera que, por ejemplo, si antes los programas eran muy limitados, ya los programas noticiosos, ya sea informativos generales como informativos de prensa de espectáculo, eran muy limitados. En cambio, ahora podemos ver que son el tiempo es muy extenso. Muchas veces hasta pareciera de que ya no tienen de qué hablar, pero siguen dándole a lo mismo y a lo mismo para, de alguna manera, entrar no sé, llamar la atención del televidente. Entonces, cambió el concepto. Antes era como más informativo, ahora es como más show. Es lo que yo percibo. Se lo ha dirigido precisamente para ese grupo objetivo, pues, ¿no? Como le decía, antes de pronto era un poco más formal, era más informativo. Entonces, cuando uno es pequeño y escucha, por ejemplo, un noticiero, el niño no lo quiere ver. El niño quiere ver dibujos animados, quiere ver cosas divertidas. Entonces, ahora se ha vuelto más divertido para poder captar a ese público joven. Porque si es un noticiero real, o sea, un noticiero, digamos, noticiero de farándula, noticiero del espectáculo, saldrían dos anchors de pronto con corbata, con terno, hablando de otra forma, más pausado, en lugar de ponerle una música, no sé, de reggaetón, más bien estaría una música clásica o nada de música, no sé, ¿no? Conductores o presentadores de noticias del espectáculo, ¿verdad? Chispazos era un programa de variedades, de diversión, que tenía segmentos, y dentro de esos segmentos también en ciertos ciclos hubo partes de farándula, ¿ok? Y bueno, ya me iba a ir por otro lado porque recordé otra cosa. Pero, miren, lamentablemente, no sé si usar el término lamentablemente, pero sabemos que todos nos debemos a la estación, a la empresa donde se trabaja, ¿verdad? Entonces se le puede dar un consejo, como usted dice, a los jóvenes para los próximos programas, pero si tienen una disposición, tienen unas directrices ya que son fijadas por el canal, que son fijadas por el departamento de producción, o de pronto es alguna franquicia de algún programa extranjero, entonces van a tener que regirse a lo que
a lo que tienen que hacer, ¿sí me explico? Pienso que sí se podría de alguna manera tratar de analizar y decir, bueno, esto de aquí me parece que estuvo de más, o esto de aquí me parece que se pasó de los límites, o lo de acá de pronto no va conmigo, qué sé yo, ¿verdad? Y en base a eso, pues ir marcando las diferencias y poder hacer un programa que realmente sea realmente de noticia, ¿verdad? Realmente edifique, realmente informe a la gente lo que es necesario que sepan y que sobre todo, o sea, esas noticias no afecten a nadie, no afecten la moral ni la honra de cualquier artista. Rashid, ¿usted tiene alguna idea de lo que es la educomunicación? Lamentablemente, y otra vez uso ese término, muchas veces el rating está por encima de, ¿verdad? Entonces, si un programa produce rating, ese rating produce ventas, esas ventas producen dinero, entonces a veces lo de la educomunicación queda a un lado, ¿verdad? Lamentablemente es así. Si usted pone, por ejemplo, en un canal a la misma hora, ya, no sé, un concierto de Pavarotti, ya, y esa misma hora usted pone una película con escenas sexuales explícitas, pues créame que la película va a ganar el rating de largo a Pavarotti, ¿verdad? Y eso no quiere decir precisamente de que sea mejor. ¿Sí me pueden enviar el link?